Hola, buenas. El día de hoy vamos a ver un concepto que es movimiento circular, que está muy relacionado con lo que es movimiento rectilíneo en este caso, porque las fórmulas que ocupamos son muy similares. Ocupamos alguna letra distinta, más que nada para ver las diferencias entre uno y otro. Para lo cual vamos a ver una pequeña presentación, ¿ya? Donde vienen ejercicios resueltos y algunas definiciones. Veamos, el movimiento circular está dado cuando la trayectoria que ejerce la partícula es en forma circunferencial. ¿Ya? En esta trayectoria, el circular describe al mismo tiempo un arco y con respecto a un ángulo central. Entonces, acá en este caso, los desplazamientos, la distancia las medimos en radianes, ya normalmente para hacer estos ejercicios. Para tenerlo bastante claro, podemos imaginarnos, por ejemplo, si yo quiero lanzar una piedra, obviamente, y la tengo amarrada con un cordel o una pita, y la empiezo a hacer girar, eso sería el movimiento más o menos circular que es. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, si una piedra se queda pegada en el neumático de un automóvil, empieza a girar en forma circular. Y tenemos varios elementos que podemos calcular ahí. Podemos determinar la velocidad lineal con que puede salir la piedra, podemos calcular la velocidad angular y las posiciones también angular. Concretamente, tenemos acá algunas definiciones que nosotros podemos calcular. Por ejemplo, el arco o longitud del arco, que se mide en las medidas, en unidades de longitud. Normalmente ocupamos el radián. Eh, o también ocupamos alguna otra variable que podemos utilizar. El ángulo central, que lo ocupamos en radianes. Y el radio de la circunferencia normalmente lo ocupamos en metros, que es según el sistema internacional. Entonces, eh, esto está relacionado de la siguiente forma. Por ejemplo, el arco se puede calcular como el radio multiplicado por el ángulo. ¿Ya? Si yo quisiera calcular el arco de este caso de esta circunferencia, es como podría, vuelvo a repetir, si quisiera ver cuánto el desplazamiento de una piedra que se quedó pegada en una rueda y la rueda dio un cuarto de vuelta, una vuelta completa o dio cinco vueltas, yo podría determinar la longitud de ese arco en base al radio de la rueda, en este caso, que es el radio del punto central hacia el contorno de la circunferencia. Y el ángulo, obviamente, el espacio de un punto cero hasta un punto de movimiento. Una de las conversiones básicas que uno debe tener claro es que es los grados a radianes, ¿ya? Se convierten de la siguiente manera. Eh, si quiero convertir 60 radianes, hago la siguiente tabla de comparación. Digo pi partido por 180, lo mismo que radianes partido por los grados. En este caso, quiero convertir 60 radianes, los 60 grados, disculpen, los quiero convertir a radianes. Entonces escribo pi partido por 180, donde está la palabra radianes, escribo radianes, y donde escribo grados, escribo los 60 en este caso. Multiplico cruzado, regla 3 simple, 60 por pi dividido por 180. Al multiplicar 60 por pi partido por 180 nos da un total de 105 radianes. Eso sería 60 grados en la unidad de medida que es radian. Entonces una regla 3 simple para hacer ese cálculo. Ejemplo. Si queremos determinar el ángulo central correspondiente a un arco de circunferencia de 28 centímetros, siendo el radio de circunferencia igual a 8 centímetros, quiero descubrir el ángulo. En este caso ocupamos la fórmula de B es igual a R por el ángulo y ocupamos un despeje, ¿ya? Porque conocemos en este caso eh, el radio de la circunferencia que es 8 centímetros y conocemos el arco que también está en centímetros. En este caso no es necesario hacer la conversión, ¿ah? Porque los dos están en la misma unidad de medida, los dos están en centímetros. Así que uno podría resolverlo en base a una pequeña división. Ya podríamos decir 28 partido por 8 y nos da el 3,5 para encontrar el ejercicio. Ahí tenemos la respuesta ya lista. Lo mismo, por ejemplo, determinar el radio de una circunferencia sabiendo que un ángulo central es de 5,2 radianes e intersecta un arco de 14 centímetros. En este caso, si estoy trabajando el arco en centímetros, lo más probable es que el radio también esté en centímetros. Si yo lo convierto a metro, el radio va a estar en metro, ya para que vayan viendo la diferencia de unidades, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, si el arco está en pies, el radio también va a estar en pies. Si el radio está en pulgadas, el arco va a estar en pulgadas. Y el arco es el espacio que recorre, ya moviéndose en la circunferencia. El radio nunca cambia. Recuerden que una circunferencia, una rueda,
La rueda no aumenta su tamaño, se mantiene. Pero el arco de recorrido sí puede ir cambiando. Mm, Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos una piedra que se quedó pegada y y la rueda avanzó un cuarto de vuelta, o si no dio 15 vueltas, obviamente va a avanzar más cuando dio 15 vueltas, aunque el radio haya sido el mismo, ¿ya? Porque la cantidad de vueltas que dio es completamente distinto, ¿ya? A diferencia del movimiento recto, el movimiento circular se presentan dos rapideces, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Estas dos rapideces son una rapidez lineal, eh, que está definida con la letra V, ¿ya? De rapidez, ¿ya? Se define como el cociente o la división entre el arco descrito y el tiempo empleado, ¿ya? O sea, arco partido por tiempo. ¿A qué se refiere con rapidez lineal? O alguien puede decir, ¿por qué rapidez lineal si se está girando este movimiento? Debido a que pasa lo siguiente, cuando va una piedra, entre comillas, en un lugar, o entre comillas, una partícula está girando en círculos, lo más probable es que también quiera seguir en línea recta. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, por eso las piedras, de repente cuando alguien va manejando y delante tuyo va un automóvil, un camión, saltan elementos de repente y uno piensa que vienen quizás de la tolva o otro lado. Normalmente son piedras que se quedan pegadas en la rueda, en este caso los espacios que tienen los neumáticos. Y siempre salen en línea recta, salen con una velocidad. Lo mismo pasaría con la Tierra. Nosotros damos una vuelta alrededor del Sol, pero si no existiéramos esa fuerza de atracción, saltaríamos en línea recta hacia el infinito. ¿Ya? En este caso, mismo procedimiento. Entonces, la fórmula más simple de obtener la velocidad lineal es el arco partido por el tiempo. O sea, recorrí 15 centímetros y me demoré 2 segundos. Entonces, 15 partido por 2. Recorrí 20 metros en 10 segundos. Lo dividimos. Entonces, hacemos todo ese proceso en base a una división. Un ejercicio sencillo, por ejemplo, un cuerpo recorre un arco circunferencial de 60 centímetros empleando un tiempo de 12. Entonces yo lo quiero escribir en la rapidez en centímetros por segundo y en metros por segundo. Primero me lanzo en lo que es centímetros por segundo, digo. Rapidez es lo que recorre el arco partido por el tiempo. El arco vale 60, el tiempo vale 12. 60 partido por 12, eso es 5. Entonces eso me da la respuesta final a mi ejercicio. Eso concretamente sería el elemento. Y después esos 5 centímetros por segundo lo convierto a metros por segundo para que equiparando la respuesta. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Otro aspecto importante que es la rapidez angular, que es el ángulo partido por el tiempo. En este caso la rapidez angular se refiere con la letra W, más que no W, con la letra omega. ¿Ya? Se fijan ahí como una especie de W. ¿Ya? En ese caso esa W significa omega en letra griega y es ángulo partido por el tiempo, o sea, la diferencia del ángulo partido por el tiempo. En este caso se mide en radianes partido por segundos, o radianes minutos, radianes hora, dependiendo del tiempo. Pero lo más ocupado según el sistema internacional es radianes partido por segundo. Entonces, cuando alguien habla de velocidad en radianes partido por segundo, está hablando de una velocidad angular. Si hablamos de metros partido por segundo, una velocidad lineal o rapidez lineal. Entonces, en este ejercicio podríamos decir, por ejemplo, una rueda va girando, yo puedo calcular su rapidez angular en un punto. Le podría marcar un puntito y puedo calcular su rapidez angular para ver cuánto se demora en dar una vuelta, o cuánto se demora en dar un cuarto de vuelta, o cuánto se demora en dar 10 vueltas. Entonces, yo puedo ir midiendo su rapidez angular. Ahí vemos la línea de referencia que uno siempre tiene que plantearse como punto cero, y ahí uno puede indicar cuánto es el ángulo que recorre. En este caso puedo comparar de 0 con 30 grados o 0 con 30 radianes, los valores que yo quiera, o simplemente puedo decir, ya empecé a contar los 30 radianes y voy a terminar los 50. Entonces ahí veo el delta, la diferencia que hay entre uno y otro. Pero normalmente uno parte del cero. Ya uno dice 0 menos 50 o 50 menos 0 para que veamos, en este caso, el ángulo eh, lo más adecuado posible. ¿Ya? Otro ejemplo, un deportista en una pista circular describe un ángulo de 40 grados en un tiempo de 25 segundos. ¿Con qué rapidez angular se movió el deportista? En este ejercicio lo que uno tiene que hacer es lo siguiente: en los 40 grados convertirlos a radianes y después recién dividirlos. No puedo llegar y dividir 40 partido por 25. Ya, eso es un error. Lo que yo debo hacer es dividir el 40 por 25, eso estaría equivocado. Entonces lo que debo hacer primero, el 40 grados, convertirlo a radianes y después de haberlo convertido a radianes, lo divido por 25 y me da la rapidez angular. Y termino mi ejercicio. Y me tiene que dar esa respuesta, 0.028.
Entonces, estos ejercicios cortos no les hago tanto desarrollo porque me interesa que ustedes los vayan practicando. Ya no es algo que es tan exacto, así como que tiene que ser un paso tan complicado. Por eso les voy explicando lo que debiesen hacer con algunas pistas, obviamente, del tipo de ejercicio. Entonces, 40 grados lo convierto a radianes, después lo divido por el tiempo y me da la respuesta que está acá abajo como velocidad angular. La velocidad tangencial y angular, alguien va a decir, ¿qué es lo que es la velocidad tangencial? Po? La tangencial es lo mismo que la velocidad lineal, el mismo nombre se puede conocer de muchas maneras. Tangencial, pues, ¿por qué se le llama tangencial? Porque si uno dibuja la línea, entre comillas, se llama que una línea tangente a la circunferencia, porque tocan un solo punto, ¿ya? Porque recuerden que hay una línea que va a, mejor, que va a permitir que la partícula salga derecho, salga disparada, y otra recta, entre comillas, otra línea curva, que podríamos hacer, que hace que el movimiento sea circular. Entonces, dependiendo de las fuerzas, obviamente puede salir la piedra disparada o simplemente se va girando en base a los elementos. Si fijan acá, ahí tenemos la velocidad tangencial. Le llamamos velocidad tangencial porque toca en un solo punto a la circunferencia. ¿Ya? Entonces, es más que nada el aspecto de contenido, de teórico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la velocidad tangencial, también conocida como velocidad lineal, vuelvo a repetirles, o rapidez lineal, dependiendo si estamos trabajando en formato de una dimensión. La velocidad angular también puede quedar determinada por un vector perpendicular al plano, de una circunferencia justa en el centro también, y queda determinado por el sentido de W queda determinado por la regla del tornillo o de rosca de la mano derecha, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Así, por ejemplo, ahí, si yo giro mi mano, por ejemplo, si tengo mi mano derecha, hago como que estoy abriendo una puerta, mi dedo pulgar me va a indicar hacia dónde va la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, ya supongo que estoy aquí abriendo mi puerta, mi pulgar me apunta hacia mí. Entonces, mi velocidad angular está apuntándome en mi lugar. Si yo abro la puerta, obviamente con la mano hacia, podemos decir, apunto con el pulgar hacia a la puerta, obviamente la manilla lo estoy girando hacia otro lugar. Entonces, eso lo puedo ir viendo eh, que en este caso con las reglas de la mano derecha, uno le puede llamar, o la regla del sacacorcho, ya que, o lo mismo podríamos hacer cuando están destapando o abriendo o tapando una botella. Si yo aprieto la botella, la tengo que hacer obviamente hacia un sector, lo abro, lo hago hacia otro sector, y en base a ese movimiento yo voy determinando hacia dónde va la velocidad angular con mi dedo pulgar. El movimiento circular tiene dos movimientos importantes, que es el circular uniforme y el circular acelerado, circular, disculpen. El circular uniforme quiere decir que se recorren arcos iguales en tiempos iguales. Acá no existe una aceleración, acá la velocidad angular se mantiene constante. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una partícula y siempre va a ir a 20 radianes por segundo, no va a aumentar su rapidez. Siempre va a ir a 80 radianes por segundo, entonces esa velocidad se mantiene constante. Y dos conceptos que es importante que debemos conocer, que es el periodo. El periodo simplemente es el tiempo que el cuerpo tarda en completar una vuelta o una revolución. Entonces, por ejemplo, yo coloco un puntito en un eje de un motor y quiero ver cuántas vueltas da en este caso, o le pongo un disco y a ese disco le pongo un puntito y quiero ver ese disco cuántas vueltas va a dar, quiero calcular su periodo. Entonces, para calcular el periodo simplemente cuento una sola vuelta y veo cuánto se demoró. A veces muy poco el tiempo, de repente giran demasiado rápido y que no alcanzo a ver o no alcanzo a medir el periodo, ¿ya? Entonces, para eso hay otro concepto que también vamos a trabajar, que es la frecuencia. Y la frecuencia es las vueltas que uno da, o que da un motor, o que da un eje, o que da un disco, o que da una partícula en un determinado tiempo. Lo más conocido, las revoluciones por segundo, las RPS o las RPM, las revoluciones por minuto, que son las más utilizadas. Entonces, por ejemplo, sale mucho más fácil medir, por ejemplo, en revoluciones por minuto, en un aspecto concreto. Por decir, coloco un sensor y empiezo a medir un tiempo del 0 a 1 minuto y veo cuántas vueltas dio el motor y puedo determinar su frecuencia. Y la frecuencia del RPS y el RPM son las más utilizadas. El Hertz también es otra, que es lo mismo que el RPS. Si alguien habla de Hertz, habla de RPS, las vueltas por segundo. Entonces, periodo es cuánto tiempo se demora una vuelta. Y la frecuencia es
cuántas vueltas doy en una unidad de tiempo. O sea, cuántos doy en un minuto, en un segundo, en una hora, etcétera. Normalmente ocupamos el segundo, RPS o RPM en algunos casos. Ejemplo, si doy 60 vueltas por segundo, entonces mi ejercicio sería 60 RPS. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona el periodo con la frecuencia? El periodo y la frecuencia se relacionan de la siguiente manera, una fórmula bastante pequeña. El periodo es para ser exacto, es el recíproco de la frecuencia. Y la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces, cada uno es recíproco del otro. O sea, si yo quisiera calcular el periodo y conozco la frecuencia, digo, T es igual a 1 partido por F. Y si quisiera conocer F es igual a 1 partido por T. ¿Y qué es lo que es este? El periodo. Y el T en periodos, ¿qué quiere decir? Que se mide en segundos, ya se mide en tiempo, en segundos. La frecuencia se mide en revoluciones por segundo. Esa es la diferencia entre uno con el otro. Por ejemplo, determinar el periodo y frecuencia de un cuerpo en movimiento circunferencial uniforme y da 24 vueltas en 6 segundos. Como digo que da 24 vueltas en 6 segundos, quiero ver cuántas vueltas dan en un segundo. Entonces digo 24 partido por 6 me da 4. O sea, da 4 revoluciones por segundo. 4 revoluciones por segundo, eso quiere decir que por cada segundo pasa, da 4 vueltas. Si lo quisiera llevar a minutos, a RPM, digo, 4 vueltas por segundo, y son 60 segundos, digo 4 por 60 son 240 RPM. Por lo tanto, ahí lo podría hacer una transformación. Entonces, multiplico por 60 para llegar de RPS a RPM y divido por 60 para llegar de RPM a RPS. Ya para que lo tengan en cuenta. Y si quisiera calcular el periodo, saldría más fácil. Digo 1 partido por F. Si estoy en RPS, 1 partido por 4. O sea, 1 partido por 4 me da un total de 0,25. Si divido 1 partido por 240, el tiempo va a estar en minutos. Y va a ser un número más pequeño, mucho más pequeño. 0,25 segundos es un cuarto de segundo que se demora en dar una vuelta. Una sola vuelta, en este caso, el cuerpo que está en un movimiento circunferencial. Otras relaciones que les pueden ayudar para hacer los ejercicios que son las siguientes. ¿Qué pasa si yo no conozco el arco, no conozco el tiempo, pero conozco el radio, conozco la frecuencia o conozco el periodo? Ya tengo varias fórmulas posibles. Por ejemplo, la rapidez lineal la podría calcular de otra manera. La podría calcular como arco partido por tiempo, que es la que vimos inicialmente, o también la podemos calcular como 2pi por r partido por el periodo. O sea, 2pi por el radio partido por el periodo. Nosotros el valor de pi ocupamos 3,14, ¿eh? 3,14 con eso basta, ya no necesitan ocupar más decimales. Lo mismo que cuando ocupamos el G 9.81, solamente está ahí no. Entonces, la velocidad lo puedo determinar como 2πr partido por t, o también lo puedo calcular como pi por phi por la frecuencia. ¿Qué es lo que es phi? El diámetro. ¿Ya? Entonces, yo puedo calcularlo como 2pi por el radio partido por el periodo, si quiero, pero también lo podría calcular como pi por el diámetro por la frecuencia. Entonces, cualquiera de esas dos fórmulas me puede ayudar a hacer el ejercicio. 2πr partido por el periodo o 2pi, mejor dicho, pi por el diámetro por la frecuencia. Ya también lo podríamos calcular de esas dos formas. La rapidez lineal. La rapidez angular lo puedo calcular como 2pi partido por el periodo, o lo puedo calcular como 2pi por la frecuencia. Cualquiera de esas dos fórmulas también me puede ayudar a hacer el ejercicio. La fórmula que está acá al medio, que está como tercera, eso simplemente es cómo puedo llegar de la segunda fórmula a la cuarta. ¿Ya? Solamente es para eso. Y también existe una relación de rapidez lineal y rapidez angular. Pucha, me están preguntando la rapidez lineal y como dato conozco la angular y el radio. Entonces no voy a hacer todos los cálculos para llegar al ejercicio. No, tengo una fórmula más pequeña y más corta para hacer ese cálculo. Entonces digo, rapidez lineal me sirve W y R. Entonces, la dificultad de tener tantas fórmulas es que tengo muchas opciones y muchos caminos más cortos. No siempre un ejercicio se hace siempre de la misma manera, no es una receta. La idea acá es comprender el problema y entender, el dato que tengo es el W, el dato que tengo es la R, el dato que tengo es el T, que es el periodo, el dato que tengo es la F, la frecuencia, el dato que tengo es el arco, el dato que tengo es el tiempo. Entonces, cuando tengo esos datos, tengo que fijarme bien qué es lo que, con cuál de todas las listas de fórmulas que tengo es la que más me conviene.
¿Ya? Entonces no siempre tienen que acostumbrarse a que, siempre va a ser V, va a ser arco partido por tiempo, o doble, en este caso omega va a ser ángulo partido por tiempo, que es la rápida angular. No, lo puedo ocupar otra, tengo varias opciones, tengo varios caminos. La vida es así, tienes muchos caminos para hacer un ejercicio. En este caso tenemos rapidez lineal, lo podemos calcular como doble omega por R, o sea, doble rapidez angular por el radio. Y ahí lo puedo determinar. Y alguien me podría decir, pero ¿puedo determinar la angular? Sí, pues lo podría determinar angular como V partido por R. Hago el pequeño cambio. Entonces me creo una nueva fórmula, una nueva elemento para trabajar. Entonces no necesariamente tengo que trabajar siempre con los mismos elementos, siempre con la misma fórmula. Hay muchas formas de hacer el ejercicio. Ejemplo. La polea de un motor eléctrico de 8 centímetros de radio gira a 30 RPM. Calcular el periodo. Entonces quiero calcular el periodo. Entonces digo el periodo, ¿cómo se calcula el periodo? El periodo es 1 partido por F. Entonces digo, ¿dónde estará la frecuencia? Veo la polea de un motor eléctrico, 8 centímetros de radio, R, vale 8 centímetros, y gira a 30 RPM. 30 RPM. RPM, eso es la frecuencia. Entonces, esa frecuencia de 30 RPM yo la divido por 60 para convertirlo a RPS, porque son 30 vueltas en un minuto y quiero ver cuántas vueltas da en un segundo. Entonces digo 30 partido por 60, eso es 0,5. 0,5 vueltas doy en un segundo. Voy a la fórmula de periodo. Periodo. T es igual a 1 partido por F. 1 partido por F es 1 partido por F, que dijimos recién que era 0,5. 1 partido por 0,5 es 2. O sea, el periodo es 2 segundos. O sea, una vuelta de ese motor eléctrico es de 2 segundos. Bastante lenta, en dar una sola vuelta. Y la frecuencia sigue siendo el 30 RPM, pero lo vuelvo a repetir, es lo mismo que decir 0,5 RPS. Ya, eso deben tenerlo claro. La velocidad lineal en metros por segundo. ¿Cómo lo puedo calcular la velocidad lineal? Veo cuál de las fórmulas me sale más cómodo. En este caso, quiero ocupar, no sé, que es pi por el diámetro por la frecuencia. Entonces, el valor de pi 3.14, el diámetro. Si el radio mide 8 centímetros, el diámetro es el doble. Entonces, el diámetro en vez de ser 8 centímetros es 16 centímetros. Si lo quiero llevar a metros es 0.16 metros. Por lo cual, la velocidad lineal sería 3.14 por 0.16 y por, obviamente, la frecuencia que yo había recién dicho, 0.5, para que me den la solución de 0.25 en este caso. No me gusta con la frecuencia, quiero hacer la fórmula con la otra, que es 2pi por el radio, ¿cierto? Partido por el periodo. Entonces sería 2 por 3.14, que es 2 por pi, el radio, 8 centímetros, pero lo tengo que transformar en metros, 0.08 metros, partido por el periodo. El periodo eran 2 segundos, lo había calculado recién. Y vuelvo a hacer el ejercicio. Entonces en este caso, 2pi por el radio partido por el periodo, y también me tiene que dar la misma respuesta. Me puedo equivocar en un decimal, no hay problema. Pero la fórmula de llegar es la misma. Tengo muchos caminos para poder solucionarlo. La velocidad angular, me están pidiendo la velocidad angular. Pucha, ¿cómo lo calculo? ¿Lo puedo calcular con la fórmula más extensa de las anteriores? O simplemente digo, velocidad angular es. La velocidad angular por el radio me da la velocidad lineal. La velocidad lineal ya la conozco, la calculé recién, 0.25. El radio también lo conozco. Entonces despejo esa fórmula de tres valores y lo hago el ejercicio. Entonces, lo que tienen que tener claro en este tipo de problemas, de tipo de ejercicio, no es la complejidad del problema, sino cómo yo puedo solucionarlo con las variables que me estén acá. Ustedes no tienen que quedarse pegados con las fórmulas, no tienen que decir, pucha, no me aprendí la fórmula, no sé. Yo tengo un formulario, me creo un formulario, lo hago. Pero lo importante acá es entender, anotar los datos, entender todos los datos cuando uno va leyendo un problema. Puede ser que uno diga, pucha, es mucho contenido, mucha materia, mucho elemento, mucho de todo, ¿ya? Pero no el problema es que sea mucho de todo. Yo tengo que ser capaz de manejar el problema, leerlo, sacar los datos, y si no me sé las fórmulas, tengo un listado, tengo un formulario. Ahí busco la. Pero tengo que tener claro qué significa cada uno de los datos. Ya, cada uno de los elementos. Es como, por ejemplo, si yo no sé la conversión de pulgadas a metros, y me sé solamente centímetros, o ni siquiera me la sé.
Y justo vienen las herramientas, vienen pulgadas, o los elementos que voy a ocupar vienen en pulgadas, y yo no estoy capacitado, así como no me siento capacitado. Obviamente hay conversores, pues, busco otro paso para hacerlo. O simplemente lo hago manualmente, si es que, por ejemplo, donde estoy ubicado no hay un sistema de red bastante bueno. Entonces, en este caso, la idea de los problemas es buscar las posibles soluciones. Yo tengo varias formas, varias maneras de llegar. Están todos los formularios, están todos los valores. Usted, la idea es que se vaya creando un formulario, vaya creando, vaya asimilando las letras que uno les va enseñando, va aplicando para este tipo de ejercicio. Y vaya entendiendo que a veces la aceleración es importante, a veces la aceleración no es la importante. Entonces, eso deben tenerlo bastante claro cuando vean un ejercicio eh, de distinto tipo, de rectilíneo uniforme, acelerado, de caída libre o circular, o de vectores o de fuerza cuando veamos. Los problemas, la idea no es mecanizarse, más allá que el curso se llama física mecánica, pero no tiene que ver con eso de mecanizar el, la resolución de ejercicio. Acá no es abrir la cabeza y que vayan viendo las fórmulas. La idea es entenderla, comprenderla. Para eso lleva tiempo y tiene que dedicarse un poco a estudiar. Échale un repaso. Ya, media hora, no sé, una hora, lo que vayan encontrando ustedes adecuado o a su tiempo libre que vayan teniendo. Ya, eso es importante, no es llegar y hacer los ejercicios. Otro ejemplo, un cuerpo se mueve en una trayectoria circular de 12 centímetros de radio, 12 centímetros de radio, R, 12 centímetros, lo tengo que transformar a metros, eso es 0.12 metros. Y tiene una velocidad angular de 40 radianes por segundo. ¿Cuál es el valor de su velocidad lineal? Entonces digo, 0.12 lo multiplico por 40, porque W por R es igual a la V en este caso, o velocidad angular por el radio, me da la velocidad lineal. Y listo, ejercicio resuelto. Un, dos, tres pasos desarrollado. Ni siquiera tres pasos, una multiplicación. Entonces, esos ejercicios que deben tener en cuenta, que son bastante sencillos, bastante fáciles de aplicar, tienen que ir repasándolos, ¿ya? Para cuando vayan estudiando. Otro ejemplo, si la velocidad lineal y angular de un cuerpo en movimiento circular uniforme son 18 metros 12.8 metros por segundo, disculpen, y 52 radianes por segundo respectivamente, ¿cuál es el radio de la circunferencia? Pucha, me sé la velocidad lineal, me sé la velocidad angular. ¿Cómo puedo descubrir el radio? Digo, la fórmula W por R es igual a V. O sea, angular por radio me da el lineal. Hablando de rapidez o velocidad, como quieran llamarlo. Entonces digo, simplemente hago un despeje y encuentro la respuesta. En este caso sería el 12.8 dividido 52. Y voy a encontrar la solución. Y llego al 0,246 metros. Y voy a llegar a este caso a la respuesta. Por eso debo ser capaz de manejar las fórmulas. No aprendérmelas de memoria, pero simplemente ir entendiendo. Quizás si me quiero aprender alguna fórmula, me las aprendo una, dos, tres. No es necesario que me aprendan todas. Si quiero calcular velocidad lineal, me aprendo esta, para velocidad lineal. Quiero para velocidad angular, esta. Y las demás las olvido. Pero voy a tener el único problema es que quizás cuando vengan los datos en el ejercicio, me voy a tener que dar un paso mucho más largo, porque como estoy muy cuadrado, estoy muy pensando en una sola fórmula, no en la mayor cantidad de opciones que me dan los ejercicios, me demore un poco más. Entonces es preferible demorarse un poco más en pensar el ejercicio, más que en demorarse en buscar la fórmula. Fijarse, tengo este dato, y resuelvo. Siempre es importante marcar los datos, racionalizar bien los problemas. Un aspecto importante que deben tener claros, chicos, es la ecuación de transmisión de movimiento. ¿Qué es lo que es la ecuación de transmisión de movimiento? Cuando yo tengo dos ruedas o dos poleas que están unidas por correa o por una cadena, se produce la transmisión de movimiento, obviamente. Si yo quiero mover una rueda, el motor obviamente hace girar un eje y después ese movimiento se va transmitiendo hacia la rueda. Lo mismo que pasa en una unidad de lector de disco. Tienen unas correas, unos elásticos adentro que hace que uno gire el disco para que irlo leyendo, en este caso la unidad lectora. También para transmitir líquidos, por ejemplo, en una empresa o un motor ocupado, por ejemplo, para una bencinera. Tengo que ocupar esa frecuencia, tengo que ver para ir manteniendo la misma cantidad de litros. Entonces ese motor va generando, se va moviendo y va generando moviendo la turbina, obviamente, hace que el fluido vaya saliendo.
Y obviamente a veces necesito que vaya más rápido o vaya más lento. Pero para eso tengo una cadena de transmisiones de elementos. Y la transmisión de movimiento se cumple siempre lo siguiente, que la frecuencia mayor siempre es la polea de menor diámetro. O sea, la polea más pequeña siempre se va a mover más, va a dar más vueltas que obviamente una polea mayor. Pensemos en la bicicleta, los piñones de la bicicleta. Si uno empezara a mirar y solamente me enfocara en el piñón más pequeño, eso gira mucho más rápido que el piñón más grande. ¿Ya? Por eso de repente uno va cambiando, hace los cambios. Cuando dicen va en la bicicleta, hace cambio, la cadena se va cambiando de piñón. Entonces, como se va cambiando de engrane para ser exacto. Obviamente a veces ocupo más fuerza, ocupo menos fuerza, porque a veces quiero dar más vueltas o menos vueltas en este caso al eje. Para eso uno va haciendo ese efecto. Ejemplo, ahí tenemos una fuerza motriz y una conducida. La motriz normalmente es la que uno ejerce, que está ejerciendo la fuerza. En este caso, por ejemplo, tengo un motor, lo ejerzo acá, donde está el motor. Pongo el eje del motor y ahí coloco una rueda que va girando. Entonces se supone que esta tiene que girar mucho para que esto recién dé una vuelta. Porque esta tiene menos movimiento, menos espacio para moverse. O sea, un eje más pequeño. Y la ecuación de transmisión está definida como el diámetro del primer eje multiplicado por la frecuencia del primer eje tiene que ser igual al diámetro del segundo eje multiplicado por la frecuencia del segundo eje. Eso quiere decir que, vuelvo a repetir, si este diámetro es más pequeño que el segundo, obviamente la frecuencia del primero tiene que ser mayor que el segundo. Tiene que ocurrir eso. Si este, por ejemplo, vamos a suponer, mide 2 metros, vamos a suponer, 2 metros, un alto diámetro, 2 metros de diámetro, y este mide 20 metros, si este da como ejemplo una frecuencia de 10, este tiene que dar menos frecuencia, porque 2 por 10 son 20, por lo tanto este dice dar una vuelta recién. Si este da 20 vueltas, esto da una. Bajo esos parámetros, los números que yo vaya dando. Por eso es importante ver la equivalencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a mí se me echa a perder uno de los ejes, o en este caso uno de los engranes, y llego y compro cualquiera, no me va a servir a lo que en este caso al movimiento. Puede ser que cuadre con la cadena, con el elástico, con lo que esté utilizando, puede ocurrir, pero normalmente no se ve afectado. Y también tenemos la expresión de relación de transmisión, que la relación de transmisión simplemente es una división que puede ser entre la frecuencia o de los diámetros. Si es entre la frecuencia, es frecuencia 1 partido por la frecuencia 2. O sea, el que hace mover dividido por el que se está moviendo. El generador partido por, obviamente, como le habíamos visto recién, el conducido. El generador partido por el conducido, en frecuencia. Pero si lo que quiero ver con el diámetro del conducido partido por el diámetro, en este caso, del rotor, en este caso, que está transmitiendo el movimiento. Ya esto me va indicando la transmisión. La transmisión puede ser 2, 3, 4, un número sin unidad, una expresión que me va indicando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la transmisión es 1 a 2. O sea, cuando el más pequeño dé una vuelta, el otro va a dar 2. Eso es 1 a 2. 1 a 5. Cuando el más pequeño dé una vuelta, el otro tiene que dar 5. O simplemente veo esa transmisión para cuántas vueltas tiene que ir expresando. ¿Sí? Simplemente se expresa como proporción. Eso lo deben tener bastante claro. Observaciones en poleas concéntricas, o sea, solidarias. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno está en el mismo eje, yo puedo colocar varios elementos, la frecuencia es la misma. Se espera que la frecuencia sea la misma, ¿ya? Si están pegadas en el mismo eje. O sea, si yo colocase una línea entre un eje de una polea y pongo otro encima y voy colocando, no sé, como el de la bicicleta, vuelvo a repetir, yo debiese ver que la frecuencia fuese la misma. A diferencia de lo que le explicaba anteriormente, que decía que uno ve que va más rápido, pero lo ideal es que fuese lo mismo, ¿ya? Porque no están en el mismo, están ejerciéndose por la misma sección, en este caso, que es el pedal. No está pedaleando, esa es mi fuerza motriz. Y obviamente lo que yo quiero mover son las ruedas, ¿ya? Eso pasa después al engrane final. Los subíndices, el 1, el 2, el 3, significa la cantidad de poleas o en este caso engranes que puedo ocupar. Puedo ocupar 2 engranes, 3 engranes, 4 engranes, no sé, el elemento que sea.
También lo puedo definir, si no lo quiero conocer, en este caso no lo quiero definir en base al diámetro, lo puedo definir en base a los dientes que tiene. A veces algunos engranes vienen con dientes, se puede calcular como Z, que es la cantidad de dientes por la frecuencia. ¿Ya? Obviamente, una rueda con mayor dientes da menos vuelta que una que tenga menos dientes, menor dentada. ¿Ya? Pero normalmente ocupamos con diámetro, ¿no? Y radio, ya casi no ocupamos ruedas dentadas. Y la transmisión total, vamos a suponer que tengo más neumáticos, en este caso más ruedas o más uniones juntas, se multiplican. Por ejemplo, la transmisión que hay entre el 1 y el 2, con la transmisión que hay entre el 2 y el 3, la transmisión que hay entre el 4, el 4 y el 5, y así sucesivamente hasta que se termine y busco la transmisión total. Entonces, porque, por ejemplo, a veces vamos a suponer que un motor tiene que dar como 50 vueltas para que recién lo que yo quiero mover de una. Y pasa por un mecanismo gigante hasta llegar al otro elemento. Por lo tanto, a veces ocurre ese fenómeno. No es siempre, doy una vuelta y lo se va a mover. A veces ni siquiera le hace cosquilla. Ni siquiera es notorio el movimiento, porque el engrane es muy pequeño. Ejemplo, una rueda motriz de 120 milímetros de diámetro, de un motor eléctrico gira a 1400, 1 por minuto, revoluciones por minuto, RPM, ya, 1400 RPM. ¿Qué diámetro tendría que tener la rueda accionada al girar a 320 RPM? Entonces hago la comparación. Pues digo, acá tampoco es necesario hacer la multiplicación, hacer las conversiones. Ah, profe, aquí debo trabajar en el sistema internacional. No, no están obligados. Porque si me fijo en la fórmula es una comparación ya entre ellos. Entonces, si yo quiero, me están preguntando, ¿qué diámetro va a tener? ¿Qué diámetro va a tener? Y estoy trabajando con el diámetro de una primera rueda que está en milímetros. La segunda rueda también va a estar en milímetros, siempre y cuando las dos frecuencias igual están en la misma unidad. Están en 1 partido por minuto, en este caso son las RPM. Entonces tampoco las debo convertir a RPS. Entonces yo debo fijarme bien cuando escriba la unidad, me cuenta que si el dato está en milímetros, las frecuencias ambas frecuencias en este caso están en RPM, eso quiere decir que la respuesta final también tiene que estar en milímetros. Por lo cual acá yo dice multiplicar 120 por 1400, tendría que ser lo mismo que 320 por el valor que estoy buscando. Y lo más rápido sería 120 por 1400 dividido por 320. Y ahí voy a encontrar que la rueda mide 525 milímetros. O sea, una rueda pequeña de 120 milímetros va a dar 1400 vueltas en un minuto. Y la otra engrane, la otra rueda de 525 milímetros va a dar 320 vueltas. Y es lógico. Más pequeño da más vueltas que un algo más grande. La aceleración centrípeta, chicos. ¿Qué es lo que es la aceleración centrípeta, jóvenes? También es conocida como aceleración lineal. Se puede calcular de dos maneras. Se puede calcular como la velocidad al cuadrado multiplicado por el R o dividido por el R, dependiendo de qué velocidad ocupa. Si ocupo el angular, es angular al cuadrado por el radio. Si es la lineal, lineal al cuadrado partido por R. La aceleración centrípeta va siempre hacia adentro, es la aceleración que está empujando a la partícula a irse al centro. Porque todas las partículas que van girando sienten mucha fuerza, sienten mucha atracción. Pueden seguir girando al borde, o quieren irse al centro, o quieren salirse. Puedes hacer muchas cosas. Imagínense, vuelvo a repetir el caso de una piedra en un auto, que se queda pegada en un auto. La piedra quiere hacer muchas cosas. Puede seguir dando vueltas hasta que alguien la saque, o puede salir disparada, o simplemente trata de meterse más dentro de la rueda. Esas son las opciones que tiene. Entonces, esos son los posibles movimientos que puede ocurrir. Entonces, para eso, nosotros determinamos la aceleración centrípeta, que es la única que vamos a trabajar como aceleración. Hay más aceleración como la centrífuga, pero no la vamos a trabajar. Me interesa la aceleración centrípeta que va hacia el centro del movimiento, cuando va girando. Ahí tenemos una gráfica. Ejemplo, la polea de un motor eléctrico tiene un radio de 2.5 centímetros y gira a 30 RPM. Calcular la aceleración normal, o aceleración centrípeta, como también le llamamos. Entonces alguien puede decir, pucha, ¿qué necesito calcular? Me están pidiendo la aceleración y tengo el radio, ya 2.5, y tengo la frecuencia, pues, en RPM. Entonces, con esos datos yo podría calcular la velocidad lineal o la angular, y después de haber calculado, calculo la aceleración. Entonces, lo que ahí tengo que fijarme bien, cuál es ocupar.
Y además de fijarme, tengo que darme cuenta de las unidades. Digo, el radio está en centímetros, voy a llevarlo a metros. Normalmente cuando hablamos de aceleración, la aceleración se mide en metros por segundo, al cuadrado. En este caso le faltó el 12. Y obviamente la RPM, hay que llevarlo a RPS. Pucha, si quiero rajar en metros por segundo al cuadrado, normalmente la aceleración la rajamos en esas unidades. No, el radio lo necesito en metros y la frecuencia la necesito en RPS para poder trabajar en radianes por segundo o en metros por segundo, que es la rapidez, y eso después llevarlo a aceleración. Otro ejemplo más claro, por ejemplo, para la transmisión de la figura indicada, se muestra la velocidad lineal en la polea 2, la aceleración de la centrípeta en la polea 3 y la velocidad angular en la polea 4. Entonces me está indicando el diámetro de cada una de las figuras, en este caso de la polea 4. Tenemos una polea 2 y una polea 3. La polea 3 es la más pequeña porque dice 10 centímetros. La polea 4 mide, la polea 2, disculpe, mide 40 centímetros y el diámetro no es más pequeño, 8 centímetros. Y quisiera ver cuántas vueltas por minuto, en este caso, va a dar la rueda 4. Entonces, ¿qué comparación yo voy haciendo? Pues primero, voy a comparar la rueda 1 con la rueda 2, porque es la más grande, que en este caso es la segunda que está aquí en negrilla ahí. Entonces, simplemente digo, diámetro 1 por frecuencia 1 tiene que ser diámetro 2 por frecuencia 2. Y voy a calcular la segunda frecuencia. Luego me percato que la rueda 2 con la rueda 3 están en el mismo punto. Entonces, o están compartiendo el mismo centro, y como comparten el mismo centro, tienen la misma frecuencia. O sea, viajan a la misma velocidad. Y como viajan a la misma velocidad, entonces van a tener las mismas revoluciones por minuto. Entonces, no necesito calcular una nueva fórmula. Simplemente digo, la que calculé para la segunda me va a servir para la tercera. Luego hago lo mismo. Conozco el radio de la tercera, lo multiplico con la frecuencia que recién calculé para la tercera, o recién me di cuenta que era para la tercera. Tiene que ser igual al radio, en este caso, o al diámetro, disculpe, no al radio, del diámetro. El diámetro de la cuarta rueda con la frecuencia de la cuarta, y que no conozco. Pero conozco la frecuencia de la tercera, conozco el diámetro de la tercera, conozco el diámetro de la cuarta, pero me falta la frecuencia de la cuarta. Entonces, ahí voy haciendo una comparación de los valores. Entonces, acá la idea es, cuando voy haciendo un ejercicio, voy tratando de ordenarlo de tal manera que pueda entender cada una de las variables, ¿ya? Como de manera concreta. Movimiento acelerado es cuando la rapidez va a cambiar. En este caso, no, estamos viendo una generalidad, no lo hacemos tan complejo el ejercicio. Normalmente los ejercicios con polea, normalmente lo hablamos de movimiento circular uniforme. No hacemos que el movimiento vaya más rápido después de cierto tiempo. Pero el movimiento circular uniforme es importante conocerlo. Por ejemplo, yo puedo determinar la posición angular. La posición angular está definida por la posición inicial, que normalmente es cero. Normalmente es cero. Alguien dice, yo quiero empezar a contar del cero. ¿Cero qué? Cero radianes. Listo. Va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Y a qué me recuerda esto? Distancia, lo mismo que velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo mismo. A mí me dicen velocidad, o la velocidad final es calculada, o la velocidad puede ser calculada como la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. O sea, puedo calcular velocidad angular inicial, aceleración angular y tiempo. Lo puedo reconocer. Pero también puedo calcular la aceleración en base a otra fórmula, que podría ser como, la vamos a mover más acá porque esta me está tomando la palabra, la posición angular, que se puede determinar como. Posición angular va a ser la posición angular inicial más la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces alfa, que es aceleración angular. Alguien me dice, pero profesor, nunca la vimos, esa fórmula nunca la vi. Es lo mismo que velocidad al cuadrado, es lo mismo que velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Y es la misma fórmula, pero escrita de otra manera, escrita desordenada y con otras letras. Entonces las variables de fórmula las pueden ocupar de muchas formas. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el tiempo, ocupo las dos primeras. Si no conociera el tiempo, no lo conociese, ocupo la segunda. La tercera, disculpa. La aceleración lineal, vamos a hacer un recuerdo, es la centrípeta más la aceleración tangencial.
La aceleración centrípeta se puede calcular como W al cuadrado por R y la aceleración tangencial como aceleración angular por R. Eso les puede ayudar. Normalmente, para que lo conozcan, normalmente yo trabajo con la aceleración angular y la aceleración centrípeta y con eso me conformo. Ejemplo. Cuando se arranca un motor eléctrico, este alcanza una velocidad nominal de 3300 RPM en 6 segundos. O sea, el motor estaba quieto, lo encendemos y empieza a girar a 3300 revoluciones. En 6 segundos se demoró para llegar a ese punto. Y cuando se apaga el motor, este demora en 80 segundos en detenerse. ¿A qué me refiero con el ejercicio? Tengo un motor apagado, lo enciendo. Se demora 6 segundos en llegar a 3300 revoluciones por minuto. Funciona todo ese rato 3300. Llega un momento X cualquiera y pucha, hay que irse, hay que apagarlo. Lo apagamos. Se demora 80 segundos en apagarse. O sea, de pasar de las 3300 revoluciones por minuto a cero, porque lo quiero apagar. Suponiendo que habiendo un movimiento acelerado, más que suponerlo, debo tenerlo claro, porque estaba apagado el motor, lo encendí, empezó a moverse, se mantuvo en movimiento y después se apagó, obviamente. Quiero ver cuántas vueltas da el motor para que alcance su velocidad nominal, para que empiece a funcionar, y cuántas vueltas en este caso da hasta detenerse. Solución. Cuando arranca el motor, su velocidad angular inicial es cero, está quieto. Su velocidad final son los 3300, la que yo quiero que alcance. Entonces digo 3300, lo divido por, en este caso, 60. Son 55 revoluciones por segundo. 55 revoluciones por segundo. Y el tiempo son 6 segundos. Y alguien me puede decir, ¿por qué 345.5, profe? Porque como estamos hablando de frecuencia, en este caso quiero una velocidad angular, y la velocidad angular se calcula como, busco la fórmula en este caso, ¿cómo se puede calcular la velocidad angular? Pienso un momento, ¿cuál sería la opción más fácil, más abordable de calcular la velocidad angular? Y veo que igual un dato que estaba acá, que quizá se me arrancó. No conozco el radio. No conozco el radio del motor. No tengo ni idea de cuánto el radio ni cuánto el diámetro. Pero ¿cómo llegó al 345? Es una pregunta que uno se puede hacer harto rato. Entonces muchos se preguntan, ¿cómo llegó a esa solución? ¿Cómo llegó a esa respuesta? 345. Pero pienso lo siguiente, pues, velocidad angular no necesita el radio, no necesita el diámetro tampoco, simplemente es 2pi por f. Entonces digo, 2pi por la frecuencia, o sea, 2 por 3.14 y por la frecuencia, que en este caso la frecuencia era 55. Entonces al multiplicar 2 por 55 o 2 por 3.14 y por 55, me da una velocidad angular en radianes por segundo de 345.5 radianes en un tiempo de 6 segundos. Y la pregunta era cuántas vueltas da. Entonces, obteniendo la ecuación, necesito saber la aceleración. Necesito saber cuál es la aceleración. Entonces digo, W es igual a W0 más alfa por T. Reemplazo. W vale 55, W0 vale 0 y el tiempo vale a 6. 55 partido por 6 da un total de 57.56 radianes por segundo. ¿Ya? Igual lo escribo en revoluciones por segundo al cuadrado. Alguien puede decir, profe, pero ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? Vamos a suponer que yo no quise convertir ese 55. ¿Ya? Por ejemplo, eso no lo convertí, pues 55 partido por 6 me da 9.7 revoluciones por segundo, que lo puedo ocupar. Pero si ocupo el 345 partido por 6 son 57 radianes por segundo al cuadrado. Y los restan revoluciones por segundo al cuadrado. ¿Cuál de las dos me sirve? Las dos. Uno, puedo trabajarlo en revoluciones por segundo o lo puedo trabajar en radianes por segundo a la velocidad angular. No me incomoda ninguna de las dos respuestas. Siempre y cuando estén bien ocupadas las operatorias. Entonces, vuelvo a repetir. En este caso, las RPM se convirtieron a revoluciones por segundo y las revoluciones por segundo las convertimos a radianes por segundo. Pero, vuelvo a repetirlo, ¿puedo trabajar con frecuencia en vez de la velocidad angular? Sí, no hay problema. Ya no hay problema. Entonces, ¿puedo trabajar con el 55? Digo 55 partido por 6 o 345 partido por 5. La diferencia va a estar en la solución, en cómo va a estar expresado. Digo, 55 partido por 6, 9.16 revoluciones por segundo. 345 partido por 6 son 57 radianes por segundo. Cualquiera de las dos respuestas lo ocupaba. Entonces en este caso ocupo la fórmula para calcular el ángulo porque conozco el tiempo, que son los 6 segundos, y me fijo en lo siguiente, esa fórmula tan extensa que estaba ahí arriba, que era
en la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, yo lo puedo achicar solamente a la última parte. ¿Por qué? Porque la posición inicial yo la considero cero y la velocidad angular inicial también era cero. Por lo tanto, solamente trabajo como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si me fijo lo siguiente, digo, un medio por 9.16 revoluciones por 36. Multiplico el 36, recuerden, ¿por qué 36? Porque es 6 al cuadrado, 36. Me da un total de 165 revoluciones. ¿Qué es lo que es una revolución? Una vuelta. Da 165 vueltas para el motor. ¿Qué pasa si yo voy a rajar con el 57, no con el 9.16? Si trabajo con el 57, digo, un medio por 57 por 36. Pero me va a indicar radianes. Y esas radianes tengo que llevar. ¿Cuántas vueltas, en este caso? Una circunferencia. ¿Cuántos radianes son? Entonces, eso debo ver, pensarlo. Si, por ejemplo, doy la respuesta de 1000 radianes y yo digo, pucha, ¿cuánta? Una circunferencia, ¿cuántos radianes son? Entonces me puedo preguntar ahí, ¿cuánto sería eso? Me pregunto. Entonces algo que uno se pregunta, una vuelta, ¿cuántos radianes equivale? ¿A cuánto equivaldría? Un radian equivale a 6.28 vueltas. Mejor dicho, una vuelta equivale a 6.28 radianes, para ser exacto. Estaba pensando al revés. Entonces ahí lo convierto a revoluciones o lo convierto a vueltas. Entonces, mejor que lo que hago, mejor no convierto radianes, trabajo en revoluciones por segundo, trabajo en frecuencia y así me va el ejercicio. Entonces, una revolución quiere decir una vuelta. Por lo tanto, voy a dar 165 vueltas. Este motor va a dar para encenderse. O sea, 6 segundos dio 165 vueltas recién para encenderse. Para apagar el motor, hago de nuevo los mismos cambios. Velocidad inicial ahora es 3300 porque estaba funcionando. Y mi velocidad final va a ser los 0. Se apagó. Tiempo 80 segundos. Puedo trabajar con los 55. Puedo trabajar con los 55 revoluciones por segundo. Y hago el mismo ejercicio. Necesito calcular la aceleración, una nueva aceleración. ¿Por qué calculo una nueva? Porque obviamente el motor se va apagando. Por lo tanto, si se va apagando, la aceleración es negativa. Porque iba rápido y ahora voy a una aceleración más lenta. Entonces digo, 55 partido por 80, eso da negativo 0,6875 revoluciones por segundo al cuadrado. O sea, eso es mi aceleración. Calculo la fórmula. Ahora aquí la ocupo la más extensa. Puedo ocuparla con el tiempo. En este caso, ocupé una sin el tiempo. Ocupé la ecuación 3. La posición inicial. Dije 0 también. Supo, porque obviamente, si el ejercicio no me indica que partió de una posición, yo lo considero como 0. Y hago los cálculos. Digo, velocidad angular final al cuadrado, que es 0 al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado, que eran 55 al cuadrado. Partido por 2 por la aceleración. Y en total hago el resultado, me da 2200 vueltas. O sea, ese motor da 2200 vueltas para apagarse. Porque se demora más en apagarse. Según lo anterior, dio 165 vueltas para encenderse, pero dio 2200 para apagarse. Chicos, si necesitan más videos, más ejercicios, hay un selecto grupo de 6 ejercicios que están expresados paso a paso cómo resolver cada uno de los problemas anteriores. Ya no están hechos por mí, obviamente, por eso los coloqué como links, para que nos puedan echar más vistazos de cómo resolver un ejercicio con velocidad angular, movimiento circular, con una velocidad mayor o una velocidad menor. Concretamente en materia, hasta acá obviamente voy a parar, voy a pausar. Me interesa que entiendan bien los conceptos, que hagan las guías, que las vayan revisando, si yo fui desordenado, tengo que tratar de ponerme al orden ahora, ya, de ir haciendo los ejercicios. La idea es que no me quede pegado con deshacer las cosas a última hora, ya. Eh, ya siempre ir tratando de hacer la guía, desarrollando la guía. Si por tiempo no alcanzo a hacer todo, hacer algunos ejercicios, no hacer todo, hacer los impares, los pares, los que voy viendo en el problema, ir leyendo los ejercicios, ir leyendo las presentaciones, ir viendo los videos. Es la única forma de ir aprendiendo, ir practicando. ¿Ya? No se da todo podríamos decirlo, por copia, por simplemente no, no por algo, no porque el profe sepa
ustedes también lo tienen que saber, lo van a saber inmediatamente. Entonces tienen que practicar. Necesitan ese proceso que es importante que lo puedan realizar. Entonces vuelvo a aplicarle. Dentro de eh, la plataforma del ambiente de aprendizaje va a estar esta clase. Además va a estar el PPT. Además una guía, ya con todos los ejercicios resueltos. La idea es que durante la semana sincrónica cualquier duda, pregunta, consulta que tengan sobre algún ejercicio en particular me vayan escribiendo y yo les voy indicando ahí está la solución o simplemente les voy ayudando a hacer los ejercicios que si encuentro que está muy difícil. ¿Ya? Es importante que vayan estudiando, les vuelvo a repetir, para que cuando lleguemos al día de la prueba, que obviamente las vamos a ajustar de nuevo las fechas, eh, estén bien preparados. ¿Ya? También revisar en la plataforma el caso de las notas de la tarea anterior. Está en plataforma, por si acaso, para que lo puedan revisar. En su sección del curso, usted entra donde está la tarea, incluso ve su tarea y le aparece la calificación. ¿Ya? También va a estar el solucionario ¿ya? De la actividad. ¿Ya? Y con esos chicos vamos quedando el día de hoy. Espero eh, que lo puedan ver este video, que lo puedan pausar varias veces, que lo puedan ir dando vueltas varias veces. No lo dejen ver solamente una vez. Por eso traté de hacerlo lo más acotado posible. Y espero ya verlos, comunicarnos pronto con ustedes, ya de manera sincrónica. Hasta luego, que estén muy bien, chicos.